Son las 8:41. Vamos a dialogar el día de hoy con un experto en el área de la salud, de estos servicios privados de salud, de la medicina prepagada. Se trata de Julio Tarré, es el gerente general de Plan Vital, uno de los programas de medicina prepagada de seguros de salud preventivos que ofrece el sistema ecuatoriano, con más de 30 años de trayectoria en el sector asegurador. Julio, le damos la bienvenida. Iniciamos con esta inquietud planteada al inicio. ¿Es para los ecuatorianos la salida ante esta enorme crisis que está viviendo el sistema de salud público, la medicina prepagada? Muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto estar aquí compartiendo estos momentos. Yo creo que la medicina prepagada y los planes privados surgen como una alternativa, definitivamente, por los problemas que lamentablemente la salud pública atraviesa en estos momentos. Ya es de conocimiento público todos los inconvenientes que la población tiene para atender su salud y no cuenta con esa atención oportuna, eficiente, de calidad que quisieran. Lamentablemente, los planes privados no cuentan con ese nivel o índice de penetración que pensaríamos sería suficiente para llegar a una población mayor. La penetración está en el orden del 9%, quiere decir que más o menos 1 de cada 10 ecuatorianos cuenta con un plan privado. Y creo que ahí debemos trabajar mucho nosotros como empresas privadas para incentivar primero la adquisición de planes privados, pero por otro lado también para proponer una oferta mayor, tal vez diferente o adicional a la que tenemos en este momento. ¿Qué estadística es la que nos señaló Julio? Tenemos un poquito de problema con su audio. Quizás si le pueden asistir y mejorarlo, pero no quisiéramos interrumpir de ninguna manera. Vamos a continuar porque de cualquier manera le podemos entender lo que está expresando. Se nos escapó la cifra estadística que usted dio de cada 10 o 100 ecuatorianos. ¿Cuántos pueden acceder a este servicio de medicina prepagada? Claro que sí, me desconecté los audífonos, tal vez sea eso, entonces... Ahora mejoramos, sí, estamos mucho mejor. Muchas gracias. Perfecto, Gustavo. Lo que les mencionaba era que el 9% es el índice más o menos de penetración de planes privados en el país. Esto quiere decir 9%. Que alrededor de 1 de cada 10 ecuatorianos cuenta con un plan privado. En el país se estima a una cifra del primer trimestre de este año que alrededor de 1.600.000 ecuatorianos cuentan con un plan privado. Si a esto le sumamos 3.500.000 personas en promedio afiliados al IES, más los familiares que de alguna manera tienen algún tipo de atención también en la estructura del IES, pues vemos que llegamos a que el 50% de los ecuatorianos digamos que tenemos acceso a algún plan, sea público o privado, y que la mitad de la población se apalanca 100% en lo que el Ministerio de Salud Pública puede ofrecer. Entonces, esa es la realidad. Creo que nosotros debemos trabajar en varios frentes, Gustavo, como empresas privadas de medicina prepagada. Primero, en la educación, porque creo que hace falta mucha comunicación y entender cómo funcionan nuestros planes. Creo que eso es importante. Segundo, en proponer planes alternativos que sean más accesibles, tal vez para segmentos que hoy no pueden acceder a un plan privado. Creo que ahí debemos trabajar mucho y estar permanentemente en contacto con la población en general, no solo nosotros, sino el Estado, la academia, nosotros como compañías privadas, los medios de comunicación, para estar permanentemente educando a la población en Julio, de salud. A este punto muy importante que usted lo ha mencionado, aquellos que pueden ir hacia la medicina privada o prepagada y aquellos que no pueden. ¿Cuál es el límite? En Ecuador, de hecho, hay un salario mínimo vital que bordea, o salario mínimo unificado, que bordea los $500. Hay una canasta familiar
que se le estimen $850, poco más o menos. ¿Qué ingresos puede tener o debe tener una familia? Pensemos que una familia típica de Ecuador, todavía con menores de edad, podría promediar 4 personas. ¿Cuánto debe tener para poder presupuestar un seguro de medicina prepagada? Gustavo, si me permites, voy a hacer un análisis justo con la información que me comentas. Por favor. En primer lugar, hay que privilegiar qué es lo que quiero cubrir. Si es que yo tengo la capacidad de tener un plan completo, amplio, pues adquiero un plan completo. Pero si no tengo la capacidad para tener un plan tan amplio, debo privilegiar. ¿Qué quiero? Quiero la primera capa de atención o quiero que esté cubierta o que estén cubiertos los casos graves. Personalmente sugiero siempre, si es que tengo que elegir entre los dos, elegir los casos graves, porque el día a día de alguna manera se puede salir adelante. Las enfermedades agudas de día a día creo que son tratables, las consultas médicas, el medicamento que requiero, la radiografía, el examen de laboratorio, pero las enfermedades graves ya se complica. Entonces, hoy en el mercado se manejan muchos planes que se conocen como de gastos médicos mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen cobertura importante, $500,000, por ejemplo, pero con un deducible que arranca desde $5,000, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que los primeros $5,000 no van a estar cubiertos, y a partir de los 5,000 hasta 500,000 sí va a haber cobertura. Esta decisión de tener esa cobertura cuesta a una familia de 4 personas, papá y mamá de 30 años, con 2 hijos de 2 años, de 3 años, para que tengan una idea, cuesta $85 al mes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo digo, bastante manejable para estar cubierto en situaciones de gravedad extrema y que obviamente van a ser costosas. Los primeros gastos los vamos a asumir nosotros, pero de alguna manera creo que es más fácil, si es que tengo un costo de $500,000, $600,000, pues conseguir ese dinero para poder atenderme. Ahora, planes en el mercado existen desde $35, $40, $50. Sin embargo, hay que tomar en cuenta ciertos factores. Por ejemplo, la edad. Creo que es el factor más importante para tomar en cuenta. En la medida que la persona es mayor, obviamente los planes son más costosos. Y vamos a ir desarrollando preguntas que van a venir sobre todo desde el público, Julio. Vamos a irlas trasladando. Nuestras redes sociales se llenan de inquietudes en este tema tan necesario, tan urgente, tan del día a día para todos los ecuatorianos. Primera pregunta: ¿por qué cuando el asegurado más necesita se le rebaja la cobertura de tercera edad al 70%? Sí, y créeme que por coincidencia de este tema conversábamos ayer con un par de personas expertas, en donde sí, lamentablemente cuando la persona menos necesita y es más productiva, los costos de los planes son menores. Cuando más necesita y ya no tiene los ingresos que en su momento tenía, pues obviamente las coberturas son mucho más costosas. Ese es el sistema. Lamentablemente, creo que en algún momento hay que elaborar un sistema. Por ejemplo, en Argentina se establece un fondo que yo lo voy pagando desde los 25, 28, 30 años, para cuando en la tercera edad ya no tenga esa capacidad económica, pero tengo un plan cubierto que me va a ofrecer el servicio que necesito. Lamentablemente ahora no es así, y el rango etario es el que marca el costo de un plan privado, definitivamente. Allí tendría la alternativa a las personas de la tercera edad de tomar estos planes de gran cobertura que usted mencionaba. Sí, obviamente con un costo más alto, pero sí es una opción. Es una opción en el mercado porque tal vez los planes con estos deducibles que yo hablaba de $5,000, si es que no elijo $5,000, sino $100 deducible, obviamente el plan es mucho más costoso.
Y si es que a eso le sumamos la edad de la persona, los planes son bastante costosos. Le paso otra inquietud. Le leo textualmente como nos viene. Nos dicen, le cuento una terrible experiencia. Hace un par de semanas intenté utilizar mi seguro privado de la U, persona aparentemente trabaja en alguna universidad, con mi especialista. Sin embargo, el médico me dijo que él no trabaja con seguro privado porque recupera apenas $7 a los 2 meses. Esta quizás es una queja recurrente. Hay médicos que no quieren saber de los sistemas de salud porque señalan que sus honorarios se bajan radicalmente y al final quien queda afectado es el paciente, que aspira a que, estando cubierto por un seguro de salud, cubra a un especialista en forma eficiente. La manera de trabajar de las empresas de medicina prepagada tiene un objetivo solidario. ¿Cuál es el objetivo solidario? Que el conjunto de afiliados que tiene una empresa le permite llegar a prestadores para negociar costos preferenciales a los que una persona no puede acceder. Pero si es que nosotros tenemos 30,000 afiliados, ese grupo de afiliados me permite llegar a prestadores y por el volumen de atenciones que yo voy a generar, el prestador me da precios preferenciales. Es decir, de esa manera nosotros como compañía, de alguna manera trasladamos esos beneficios de costo a los afiliados para que no paguen tanto por una atención. Ahora, decir $7, no sé, creo que es bastante bajo hablar de $7, pero sí, por ejemplo, existen centros médicos con 30, 32, 35 especialidades en donde las consultas pueden partir desde los $10, 15, 20, 25, $30 por especialidad. Ahora, en otros casos, por ejemplo, centros hospitalarios, los médicos de los hospitales aceptan honorarios negociados con los hospitales. Entonces, claro, no son los honorarios que normalmente cobra el especialista, el profesional, sino que son honorarios un poco más bajos. Pero la idea es que haya más volumen. Ese es más o menos cómo funciona nuestra industria, nuestros servicios. Hay otra pregunta, tenemos que acelerar el paso porque el tiempo se nos agota rápidamente. Con mucho gusto. Esta otra pregunta cuestiona sobre lo que califica como una práctica recurrente de negar exámenes de diagnósticos cuando los resultados son normales, pese a que el acto médico es indivisible y la confirmación de normalidad también tiene valor clínico. ¿Qué le responde a esta persona? Sí, esto, primero partimos de que un plan privado es reactivo, es decir, requiere que haya una enfermedad para pagar la atención de esa enfermedad y cómo parte esa reclamación, digamos, con un diagnóstico. El momento que no hay un diagnóstico, no funciona el plan. El plan no funciona de manera preventiva. Sí, ojalá tiene que estar enferma para que pueda funcionar el plan. Lamentablemente yo conversaba también con unas personas en algún momento y me decían, ¿cómo puede ser posible que tenga que estar enfermo para que funcione mi plan? Lamentablemente la regla de juego es esa. Ahora, ¿no existe un principio universal en salud que pregonan los propios médicos cuando invitan a mantener una vida sana, a hacer ejercicio diario, por lo menos periódico, etcétera, etcétera, en el sentido de que el cuidado de la salud y la medicina preventiva son la forma, desde el punto de vista económico, mejor para preservar la salud? Definitivamente, y nosotros estamos a favor de eso. Los planes no son preventivos, son reactivos, es decir, cubren la enfermedad. Muchas compañías, nosotros incluidos, estamos trabajando en algunos planes desde hace algunos años en temas de prevención, pero no de cobertura. Estamos trabajando en temas sobre todo de educación, de capacitación, de recomendación, pero el costo de la atención preventiva tiene que venir de la persona.
Eso muchas veces lo hemos dicho, el hecho de que una acción preventiva no esté cubierta no quiere decir que la persona no debe hacerse. Normalmente debemos una vez al año, ojalá una vez cada 2 años, hacernos exámenes preventivos, porque ahí viene la detección temprana de enfermedades que nos va a beneficiar primero a la persona. Pero hay muchas personas que dicen, no, si es que no me cubre el plan, entonces no me hago. El único afectado es el afiliado. El afiliado tiene que saber que tiene una protección cuando se enferme, pero que también tiene que hacer acciones preventivas en su bien. Y viene la alimentación, viene el control de la salud mental, viene el ejercicio físico, viene el control del peso, una serie de factores que tiene que hacerlos independiente de un plan privado que tenga cobertura o no. Una nueva pregunta: ¿por qué las aseguradoras privadas impugnan con frecuencia diagnósticos y exámenes prescritos por especialistas habilitados, incluso cuando existe sustento clínico y antecedentes médicos del paciente? Sí, este es un tema que es complejo. Las compañías nos manejamos con protocolos, los prestadores, los profesionales también se manejan con protocolos. Muchas veces estos protocolos son diferentes porque no hay un solo protocolo. Hago un ejemplo yo siempre, digamos que un diagnóstico tiene un protocolo de A, B, C, D, de X procedimientos, pero el protocolo de la empresa es solo ABC. Entonces viene el problema de cuestionar esa D, que tal vez para el prestador sí es parte de lo que tiene que hacer y para la compañía no, y ahí viene esa conversación adicional que hay que tener. Pero yo creo que las compañías siempre están abiertas de escuchar estos temas, sobre todo con los profesionales y con los especialistas. Hay que analizar, se pide una serie de información adicional, pero la idea es esa, la idea es que la compañía cubra el protocolo exacto del diagnóstico. Si es que vamos más allá, esa es la parte que tal vez mencionan como inconveniente. Ahora, para ir a la próxima pregunta, valdría la pena que, viniendo de un experto como usted, que nos explique qué es el copago. Y la siguiente pregunta viene sobre el copago. Ya, el copago es, nosotros tenemos planes que funcionan de manera diferente de acuerdo al plan. Por ejemplo, hay planes que cubren el 80%, el 20% es del copago. Entonces, si es que yo tengo una atención de $100, la compañía me va a cubrir 80 y yo tengo que pagar 20. Esos 20 son el copago. Pero también existe un deducible. Todas estas cosas creo que son importantísimas conocerlas, Gustavo. Uh-huh. Y para eso recomiendo yo siempre apalancarse en un corredor de seguros que es un experto y que va a estar siempre asesorando cuando se requiera y también acercarse a las compañías cuando requieran una información ampliada de cualquier concepto. Los deducibles son un valor que el asegurado o el afiliado asume en el año. Este valor puede ser de $100, 200, 500 o 5,000 como hablábamos al comienzo. Después de que se cubre ese monto, ya empieza a funcionar el plan como tal, pero viene una cobertura en porcentaje. ¿Cómo compré el plan? ¿Un plan de 90% de cobertura, de 80% de cobertura o de 70% de cobertura? La diferencia es el copago. Si mi plan es al 70%, pues el 30% será el copago. Sobre el copago, venía una pregunta, permítame ubicarla. A ver, señalaban cómo y por qué ciertos medicamentos cuestan más dentro del sistema que de copago. Medicamentos o en ocasiones servicios médicos cuestan más dentro de copago que fuera de él, configurando un abuso de posición dominante y afectando directamente al afiliado. Aquí hay algunas diferencias. Las compañías nos trabajamos dentro de valores normales y acostumbrados. Entonces, nosotros sabemos que hay profesionales, especialistas que tienen costos que están por encima del promedio normal y acostumbrado. Entonces, ¿cómo funcionan los planes? Los planes tienen niveles de acuerdo a cada uno de los planes y al plan contratado. Si yo tengo un plan, digamos nivel 5, y voy a prestadores nivel 7, yo tengo una diferencia que tengo que pagar, definitivamente, porque mi plan no está para los prestadores de nivel 7.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si es que yo en nivel 5 tengo una prestación con un máximo de $200, que es lo normal y acostumbrado, y me voy a un prestador que ese procedimiento no me cobra 200, sino 300, entonces ahí hay una diferencia que va a haber un recorte. Pero ahí hay que analizar bien cuál es mi plan, cuál es el nivel que tengo y cuál es el nivel de prestadores al que debo acceder. Si es que yo accedo a los prestadores del nivel de mi plan, no tengo esos recortes. Pero si me voy a profesionales con costos superiores a mi plan, obviamente voy a tener un recorte y voy a tener que asumir un valor adicional. Ya. Julio, en términos generales, ¿cómo se comparan los sistemas de medicina prepagada aquí en Ecuador? Hablemos como punto de comparación con los países vecinos, Perú, Colombia, o con un referente universal, los Estados Unidos. Bueno, no hay el plan perfecto y nosotros buscamos, hablando de la salud en general, en Colombia, por ejemplo, hay la posibilidad de contratar con una empresa privada la seguridad social, o sea, la protección social. Aquí no, aquí es obligatorio contratar con el IES o afiliar al IES a la persona. En Colombia, por ejemplo, es mixto, yo puedo ir con la empresa pública o con la empresa privada. En Chile, por ejemplo, existen los planes privados combinados con la prestación pública. En Argentina también existen opciones híbridas. No hay el plan perfecto, pero lo que sí creo yo es que deberíamos caminar sector público con privado. ¿En beneficio de quién? Del afiliado, que es quien siempre debe estar en el centro. Entonces, que si es que yo tengo, por ejemplo, una afiliación pública, que normalmente pasa que hay personas que aportamos a la seguridad social y nunca la usamos, y que haya un complemento con un plan privado para que me cubra el 100% de mi prestación. Me explico, es decir, que no haya valores que yo tengo que pagar porque tengo las dos opciones de cobertura. Por otro lado, que las personas que no tienen acceso, que puedan libremente comprar planes accesibles que les den acceso a una atención de salud oportuna y de calidad. De eso se trata. Y ojalá alcancemos esa universalidad en algún momento. Esta próxima inquietud viene de un médico, un distinguido médico, guardamos su identidad, pues está también interviniendo como un oyente más a través de las redes sociales. La pregunta de él es: ¿qué controles internos existen para evitar glosas basadas en argumentos genéricos como no pertinencia, cuando el médico tratante sí respalda la necesidad del examen? Y pone un ejemplo, señala que a veces las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, pueden pasar por meses o por años sin un diagnóstico, pero la persona está enferma, tiene síndromes y tiene síntomas. Sí, siempre hay casos de excepción, Gustavo, y al doctor que escribe, siempre hay casos de excepción. Yo creo que la tecnología avanza, ¿no es cierto? Y hablamos ahora de chatbots de salud y nunca van a reemplazar al ser humano. ¿A qué voy con esto? Que yo creo que nosotros debemos de entender que todos estamos armando un ecosistema, prestadores, profesionales, médicos, nosotros compañías y el afiliado. Estamos en un mismo lado. ¿Qué es lo que queremos? El beneficio de esa persona. Creo que siempre habrá excepciones para sentarnos a conversar. El doctor menciona las enfermedades autoinmunes. Definitivamente no todas las enfermedades y los diagnósticos son iguales y hay que hacer excepciones. Los protocolos, por ejemplo, están ahí para el 93% de los casos, pero siempre van a haber 7 que se salen de una línea y que hay que analizarlos y conversarlos de manera independiente. Conocí un caso yo, por ejemplo, hace muy poco. El seguro no cubre, por ejemplo, probióticos, ¿sí? No cubre vitaminas, por ejemplo. Sin embargo, hay un caso de una persona afiliada que tiene problemas de gastritis.
y tuvo algún diagnóstico que no recuerdo, creo que tenía que ver no recuerdo exactamente, pero aquí es a lo que voy, que los medicamentos para tratar ese diagnóstico le hacían daño a su gastritis. Pero si nosotros analizábamos los medicamentos para la gastritis, no tenían que ver con el diagnóstico primero. Entonces, obviamente no es parte de esa reclamación. Sin embargo, hay que aceptarlo, porque es una realidad. Es un medicamento que está afectando a una condición del paciente que tiene una gastritis. En fin, yo lo que creo es que siempre tenemos que trabajar en conjunto y conversar estos temas. Otra pregunta que se hace: ¿por qué si yo tengo un seguro médico privado, medicina prepagada, y tengo un accidente de tránsito en el cual salgo herido o salen personas heridas, se tiene que recurrir al sistema público, al SPAT? Sí, es como el primer nivel de atención siempre va a ser el SPAT, es lo que dicen las condiciones contractuales, y la ley obviamente está ahí. En un accidente de tránsito, por ejemplo, el SPAT siempre tendrá que funcionar primero, ¿no? Bien. Otra inquietud, esta ya es propia nuestra. ¿Cómo está el tema de controles aquí en Ecuador? Una persona, si tiene una relación con una aseguradora, tiene una relación directa, posiblemente intermediada por un broker, pero ¿qué pasa si la persona no está de acuerdo con lo que el dictamen de la aseguradora señala? ¿Hay alguna autoridad a la cual puede recurrir para una mediación o un arbitraje? Nosotros somos, nuestro ente de control es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Es el camino para que un afiliado, en caso de alguna disconformidad en el manejo de un reclamo o con un plan, puede llegar a la superintendencia y presentar, por ejemplo, un reclamo a la superintendencia, y la superintendencia hace y realiza el análisis respectivo. Y puede ser que la superintendencia diga: no estoy de acuerdo con una negativa, por ejemplo, así que procedan al pago correspondiente, y la compañía lo que tiene que hacer es pagar. Y eso en el caso de nosotros como compañía, como en la empresa, no tenemos muchos reclamos, se llaman reclamos administrativos en la superintendencia, porque tratamos de en los casos que hay controversia, solucionarlos con el afiliado. Sin embargo, siempre es un canal para el afiliado el contar con la superintendencia, que no es nuestro ente de control. Bien. ¿Cómo está, hablemos ya de su empresa, de sus planes, de la proyección que usted le da como gerente general? ¿Cómo está Plan Vital en el tema de garantizar que la medicina prepagada sea un sistema de prevención real, no solo un mecanismo de contención de costos? Sí, la contención de costos es creo que el corazón de la industria. Porque lo que nosotros queremos es, a un costo menor, atender todos los requerimientos de nuestros afiliados. Esa es la razón de ser nuestra. Y claro, no es un tema fácil. Hay todos los meses hay condiciones que no se toman en cuenta, tanto hospitalarias como ambulatorias. Se sube el costo, hay que irlo controlando, y en fin. Pero una de las razones que nosotros queremos y por lo que nos esforzamos diariamente, Gustavo, es para que la persona en general tome una conciencia. Y volvemos a los temas que hablábamos en algún momento, Gustavo, de la prevención. Hay muchas enfermedades que son que se las conoce inclusive como enfermedades de sistema de vida. Es decir, que se producen de acuerdo a cómo es mi vida y que pueden ser previsibles. Esto tiene que ver mucho con la alimentación, con el ejercicio físico, con el sueño de nuestro y con sobre todo el control del estrés. Pero aparte de eso, una serie de cosas que son esfuerzos, yo diría, Gustavo, pequeños, pero que las personas no conocen, y que eso a la larga, cuando llegamos a una tercera edad, tal vez nos puede pasar factura.
Entonces, yo lo que considero es que nosotros debemos trabajar mucho en nuestra salud, ser conscientes y que creo que nos va a ir mucho mejor. Gustavo, me permito ofrecerte enviar un libro que nosotros sacamos hace poco, que se llama Proyecto Longevidad, en donde sabemos y hablamos de que la expectativa de vida de las personas ahora es mayor y está alrededor de los 80 años. Conocer personas de 90, 95 y hasta centenarias ahora es mucho más común de lo que podía ser antes. Pero si vamos a vivir más, busquemos cómo vivir bien, porque esos años tenemos que ser de alguna manera autosuficientes. Y lo podemos hacer con un sistema consciente de vida, de bienestar, no con extremos, pero sí siendo conscientes de qué es lo que tenemos que hacer. Ahí estamos trabajando mucho. Le voy a hacer llegar el libro, Gustavo, y ojalá le voy a hacer llegar unos 5 para que los pueda compartir con su audiencia. Nos encantaría, Gustavo. Muchísimas gracias. Bueno, llegando ya al final del diálogo, este interesante diálogo, Julio, hay una idea general, no solamente en Ecuador, en el mundo, de que las compañías farmacéuticas, los colegios, las agremiaciones médicas tienen un lobbying muy importante, equipos de gestión para tratar de conseguir que el entorno sea favorable a sus intereses. ¿Cómo está el sistema en Ecuador? ¿Qué es lo que están haciendo, han hecho las autoridades con respecto a los sistemas privados de salud, a la medicina prepagada, para convertirla en un instrumento posible, amigable para la población, sobre todo en un modelo sostenible? Tú lo has dicho, Gustavo, el modelo que nosotros manejamos tiene que ser sostenible. A mí me preocupa que si continuamos como estamos hasta ahora, puede ser que no sea muy sostenible el modelo. ¿Por qué razón? Porque hay una gran diferencia. Mientras la inflación de nuestro país está en el orden del 1, del 2%, exagerando, la inflación médica está en el 12 o 14% cada año. Y eso es preocupante, porque si es que sigue a ese ritmo, los planes van a ser impagables. Entonces, bien mencionabas al comienzo, el mercado tuvo un crecimiento del 7-8%. Los incrementos anuales de los planes privados están en el orden del 4, 5, 6%, pero no llega al que debería ser realmente. Entonces, vienen algunas decisiones de las compañías para que los costos no se disparen como realmente deberían por el incremento de los costos de la atención. Ahí debemos trabajar mucho. Definitivamente nosotros somos y queremos que así nos vean como un aliado, y no solo el afiliado, sino todos los prestadores y el Estado, cómo trabajamos en conjunto, porque creo que la información que diste al comienzo, que es muy importante. Es un mercado que genera 830 millones de ingresos, pero que también genera 600 millones de costos de atención. Entonces, 600 millones de dólares de atención médica a una parte de la población del Ecuador es muy importante. Y entonces, dentro de ese esquema, creo que debemos trabajar en conjunto para convertirnos en realidad en ese aliado que nosotros somos y queremos ser para todos. Como está dicho de paso, Julio, y con esto terminamos, en promedio, el costo de las medicinas en Ecuador comparado con otros países. En algunos casos, 300% más caro. Hay de todo, ¿no? Hay unos que se puede decir que están dentro del promedio regional y mundial, pero hay casos en donde nosotros tenemos medicamentos que cuestan $1,500 cuando afuera cuestan 500. Sí hay mucho de eso. También tenemos que trabajar en ese sentido. ¿El Ministerio de Salud Pública hace algún control del precio de los medicamentos? Sí, definitivamente, claro que hace un control. Sin embargo, no es un control total. Creo que falta ahí un poco de análisis para tener realmente los precios que sean los correctos. De eso se trata. Bien.
Muchísimas gracias, Julio, por haber tenido la oportunidad de hablar de este tema tan importante como la salud. Además, esa alternativa que surge en Ecuador cada vez con más fuerza, la necesidad de medicina prepagada ante la crisis, profunda crisis que está sufriendo la salud pública en Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros. A ti, Gustavo, siempre un gusto compartir contigo este tiempo. Han escuchado a Julio Tarré, él es el gerente general de una de las compañías del sector asegurador de medicina prepagada, Plan Vital.